No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hay muchas personas que se sienten frustradas porque cuando oran no hay respuesta. Y esto no solamente dentro del cristianismo, pero también, especialmente en otras religiones, otras culturas, ellos oran, pero la respuesta no la tienen. El Señor Jesucristo en una oportunidad dio una parábola para que entendiésemos que no todas las oraciones tienen respuesta. Y en esta parábola que encontramos allá en Lucas 18:9, el Señor les refiere esta parábola especialmente por esta razón que menciona el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Cuando nosotros no estamos fundamentados en la verdad para poder clamar al Señor, es ahí donde encontramos la frustración. Hemos estado estudiando a lo largo de esta semana lo que es la cristología, y la cristología tiene que ver mucho con la oración. Si no tengo firme mis convicciones en Cristo Jesús, entonces tengo problemas en la oración. Por eso que en los primeros versículos de este capítulo 14 vemos cómo Jesús habla de su esencia con el Padre. Pero al final entonces dice: y todo lo que pides al Padre en mi nombre está íntimamente conectado. Hablar en el nombre o pedir en el nombre de Jesús, es decir, estoy de acuerdo a la revelación, estoy aceptando esa revelación, por tal razón apoyo mi oración en base a lo que he creído. Entonces la respuesta viene y dice el Señor: si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Pero si no estamos convencidos en lo que es Cristo y su obra, tenemos problemas. Es por eso, con la ayuda del Señor, quiero hablarles bajo el tema la clave de la oración eficaz. Hay tres palabras en las cuales voy a dividir este mensaje. La primera es revelación, la segunda es aceptación y la tercera, la oración. Hablemos un poco de esta revelación. Jesús dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. A partir del versículo 15 de este capítulo, empieza el Señor también a hablar acerca del Consolador, del Espíritu de verdad. Entonces este capítulo nos habla de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero el Señor nos exhorta a no tener turbación en nuestra vida, es decir, que no debemos en ningún momento dado sentir alguna duda, alguna dificultad en cuanto a esa revelación. Sé que la Trinidad, hermanos, y está totalmente revelada en la Biblia. Dios en tres personas. Dios es uno en tres personas. Claro, nuestra mente, que es tan finita, no puede comprender esa majestad y esa maravilla, ¿no? Pero está revelada, está revelada. Por tal razón, yo tengo que aceptar
esa revelación, aunque no pueda digerirlo con mi cerebro, con mi mente. Por eso el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces está hablando de que debemos nosotros tener la fe en cuanto a esa revelación. Entonces cuando llegamos nosotros a tener esa fe, ¿qué es lo que sucede? Nos comprometemos con esa revelación. Cuando Jesús usa esta palabra aquí, creer exactamente implica en el original comprometerse con, es decir, que alguien ha sido persuadido de tal manera que acredita y se compromete con lo que ha creído. Entonces cuando dice aquí la Biblia, el creer en Dios y en creer en Jesús ya implica estoy totalmente persuadido, pero también estoy comprometido con esa revelación. Entonces, cuando llegamos a este punto de ver esa revelación, entonces esto me llevará al segundo paso. Es la segunda palabra, la aceptación. Y es aquí donde algunos tienen estas dificultades. Por eso cuando oran no tienen respuesta, porque tienen solamente alguna especie de, de aceptación intelectual, pero no han llegado a comprometerse con esa revelación. Está hablando aquí acerca de Dios el Padre y Dios el Hijo, y son uno solo, es decir, son una misma esencia. Es Dios, como he dicho, Dios en tres personas. Y al aceptar esa revelación y esa unicidad que existe entre el Padre y el Hijo, por eso le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tal razón, Felipe, ¿por qué me estás pidiendo que te muestre al Padre? Entonces, cuando llegamos a aceptar la revelación, esa aceptación se va a convertir en el motor para encender una oración efectiva. Veamos en algunos detalles de esa revelación de los cuales Jesús habla aquí. En primer lugar, habla acerca de la existencia de Dios Padre, pero también está diciendo, creed también en mí. Ahora, ¿en qué sentido está diciendo el Señor creer en Él? Creer que Él es realmente el representante de nuestra vida para poder tener seguridad de ir al cielo. Vean lo que dice en el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está hablando aquí que la existencia del cielo, pero está hablando que Él va a ir a preparar ese lugar. O sea que está hablando de Él como precursor, según lo que dice también la epístola a los Hebreos. En el capítulo 6, es muy interesante lo que la Biblia dice al respecto, porque esto viene a ser la bendita esperanza, de tal manera que se convierte, como dice aquí la Escritura, en la firme ancla del alma. Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entró, dice, como precursor. Jesús dice acá, en el capítulo 14 de Juan, voy pues, dice, a preparar lugar. Hebreo nos dice que es precursor. ¿Cómo es que Dios prepara lugar para usted y para mí? Cuando Cristo asciende, lo cual implica que Él murió, Él resucitó y asciende, entonces entra como precursor, es decir, como representante de todos los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, si Jesús entró como precursor, nosotros espiritualmente ya estamos, en el cielo. Por tal razón también dice la Biblia que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea que si Cristo entró, no tengamos temor. El día que nosotros expiremos en esta tierra,
por cuanto Cristo murió, resucitó y ascendió, iremos directamente a la presencia del Señor. Entonces, cuando el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, nos está diciendo que Él como Dios hecho carne, hizo posible a través de su muerte la expiación por el pecado, nos liberó de la condenación eterna y de todos los beneficios que hemos estado estudiando. Entonces Él asciende en representación suya y mía para darnos seguridad, y eso debo de creerlo, porque esa confianza en esta revelación va a encender la oración. Por eso también dice en el versículo 3 del capítulo 14 de Juan, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que aquí el Señor está hablando, debo de creer en la redención completa. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, en ese momento disfrutamos de ese rescate, de esa redención. Por eso que en Romanos, en el capítulo 3, versículo 24, la Escritura nos habla acerca de este milagro. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese rescate usted y yo ya lo disfrutamos al haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Es decir, espiritualmente, ahora usted y yo, claro, tenemos esa salvación, pero el cuerpo todavía no ha sido rescatado, pero tiene promesa de ser rescatado. Por eso que más adelante, en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 23, habla que esa parte, es decir, la parte física, va a ser redimida. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, cuando Jesús nos dice acá, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré y os tomaré a mí mismo, ya está incluyendo que su cuerpo y mi cuerpo va a ser incluido en el arrebatamiento a la iglesia. Si para aquellos que vivan va a ser transformado y los que hayan muerto en Cristo, los cuerpos de esos cristianos que fallecieron serán resucitados con un cuerpo incorruptible. Entonces Jesús nos está hablando acá que yo debo de creer en Él también como que es nuestro Redentor, tanto en el momento de la salvación como también la garantía de la redención de nuestro cuerpo. Por eso que al final, cuando Jesús dice, el que cree en mí, es decir, que si yo incluyo en lo que yo voy a pedir a Dios, debo de incluir en la verdad de Dios el Padre. Debo de incluir la verdad que Dios y el Hijo hecho carne. Debo de involucrar en esa doctrina en cuanto a que Jesús es mi precursor o precursor de la iglesia. También es el redentor de nuestra vida, pero también verlo como el mediador. El versículo 4 de Juan 14 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús está hablando sencillamente de que Él es el único mediador. ¿Por qué algunos tienen problemas con la oración? Porque están pidiendo en base a algo que no existe, creyendo en la mediación, por ejemplo, y con todo respeto, y no tengo el ánimo de ofender a nadie, pero es mi responsabilidad y mi deber decir la verdad. Hermanos, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, dice la Biblia. Jesús mismo lo está diciendo acá de otra manera. Cuando le dice, y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabemos el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es el único mediador, pero si hay personas que están creyendo que pueden, por ejemplo, pedir a Dios respuesta por una necesidad, pidiendo a un santo, hermanos, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el único mediador es Jesús. Y quiero decirles esto también, que
Cualquier persona que haya fallecido está en uno o en otro lugar, o está en el cielo o está en el infierno. Pero como nosotros no somos omnipresentes, por tal razón, cuando algunas personas oran, digamos, en nombre de algún mediador, y lo digo también con mucho respeto a algunos que creen que la Virgen es mediadora, les quiero decir una cosa, ella no le puede escuchar, porque ella no es Dios. Solo Dios es omnipresente. Entonces, y Dios ha establecido que el único camino es Jesús, entonces yo debo de incluir esta confianza en el momento que yo tengo que echar mano de la oración. Por eso cuando Jesús dice al final, dice, y todo lo que pides en mi nombre, es decir, aquellos que incluyan esa doctrina y estén convencidos y la incluyen en la oración, entonces, dice el Señor, yo lo haré. Pero hay personas también que creen que por sus buenas obras, creen que Dios los va a escuchar. Esto es lo que hacía este fariseo. Si nosotros vemos aquí en la Escritura, en Lucas en el capítulo 18, versículo 9, nos está hablando acerca de una persona que pensó que podía ser escuchada. Y dice así, a unos dice que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Recordemos que los publicanos eran considerados como personas de cuarta clase. Eran personas pecadores, personas, de hecho, eran recolectores de impuestos, robaban, estafaban, muchas cosas, ¿no? Y entonces estos, dentro de la cultura hebrea, eran realmente despreciables. Los consideraban, aquellos que se consideraban muy religiosos, los veían como perros. Entonces, Jesús habla de estos 2 tipos de personajes. Dice que en esta parábola, y llegan al templo a orar. Pero vean lo que hace el fariseo, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Vea esto, una persona que se considera buena, que no le hace mal a nadie, no ora a Dios, sino ora es consigo mismo, es un monólogo. Piensa que está orando a Dios, y esto es lo que pasa. Hay muchos, pero millones y millones de personas que oran, pero oran consigo mismo. Dice, puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vean, hay personas que creen que porque no son ladrones, porque no son adúlteros, porque no son injustos y que no son como la chusma, entonces creen que por eso Dios los va a escuchar. Y eso no es cierto. Sin embargo, y le añade algo más. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. O sea, eran diezmadores y a la vez oraban y ayunaban. Pero ninguna de esas oraciones tenía efecto. Pero veamos el otro caso, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. ¿Qué significa eso? Significa que sentía dolor por haber ofendido a Dios, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Reconocía que era un pecador, pero reconoce que él no puede justificarse. Por eso le dice, sé propicio. La palabra propiciación en la Biblia implica un sacrificio a favor de otra persona. En este caso, cuando dice sé propicio, Señor, tú eres la propiciación. Tú diste tu vida por mí para que yo pueda ser perdonado. No está confiando en sí mismo, sino confiando en la propiciación en Cristo Jesús. Entonces, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, es decir, tuvo respuesta a su oración antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. ¿Cómo va a ser humillado? Sin respuesta. La oración no va a ser contestada. Y aunque diezme y ofrende y haga todo lo que haga,
no habrá respuesta. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando Jesús está hablando acá, en este versículo 4, el versículo 6, cuando habla de que Él es el único camino, está hablando de su mediación, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando yo llego a creer que por los méritos y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Jesús hizo esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo tengo la fe necesaria para poder encender el incensario de la oración. Y a la vez, en el versículo 7 al 11, habla aquí de su esencia, que es donde muchos tienen duda acerca de quién es Jesús. Jesús no es otra cosa, la misma Biblia lo dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Se lo dice aquí a Felipe y a todos los discípulos, versículo 7. Y comenzando quizás con el versículo 6, para entender el contexto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea que Jesús lo que está diciendo, ustedes, a los discípulos, han visto al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Ahora Jesús le está diciendo que estaban viendo al Padre. Y entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está hablando de la unicidad en esencia entre Dios Padre y Dios Hijo. Está diciendo en otras palabras Jesús que Él es Dios. Porque dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, esta es otra parte muy importante que yo debo estar seguro para poder orar efectivamente. Por supuesto, ya no se diga en cuanto a la salvación, pero en cuanto a la oración yo debo estar seguro que Jesús es quien dijo que era. Es Dios mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y se lo dice a Felipe, Felipe, ahora, si tú no crees a lo que estoy diciendo, entonces cree a la manifestación de mis obras, que está diciendo, cree la manifestación de la omnisciencia, de la eternidad, de la omnipotencia y todos los atributos de Dios que ha sido manifestado a través de sus obras. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener la aceptación de esa revelación, eso me va a traer, ¿qué cosa? Un compromiso, porque estoy persuadido con lo que he creído. Si yo estoy persuadido y me comprometo con esa fe, ¿qué es lo que pasa? En ese momento estoy trayendo a mi vida el capital necesario para que la oración sea efectiva. De tal manera que el Señor dice en el versículo 12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Nos está hablando aquí, vea. Cuando aceptamos la esencia de la verdad, entonces esa verdad, al aceptarla, va a traer evidencias a través de nuestra vida. Nosotros seremos testigos. Al aceptar esa revelación, voy a ver la manifestación de quien dijo que era, que es Dios. Por eso dice en este versículo, de cierto os digo, el que en mí cree, es decir, lo que hemos hablado, en todo lo que Jesús dijo, quién era, que es el mediador, es el precursor, es nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Bueno, es Dios mismo. Cuando yo creo en Él, entonces las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces Jesús hará las mismas obras por medio del que cree. Si la iglesia de Cristo llegamos a tener tal convicción en lo que Jesús está diciendo en los versículos anteriores, entonces Jesús hará esas mismas obras hoy en día. Y eso es lo que se necesita en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en toda la tierra.
Porque por medio del creyente, el Señor Jesús, y por medio de su obra en la cruz del Calvario, en su expiación, entonces el creyente se va a convertir en una extensión, podemos decirlo de esta manera, de la mano de Jesús. Entonces dice, y Él las hará, o sea, Cristo hará las cosas a través de nosotros. ¿Por qué? Porque creo en lo que Jesús me acaba de decir. Si yo creo entonces en eso, ¿hará qué cosa? Entonces haremos trascender toda la grandeza de Dios. Entonces dice el versículo 12, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea, Jesús hará trascender sus obras por medio de la iglesia. En la extensión, cuando dice, y aún mayores. Claro, no está hablando aquí, hermanos, porque la palabra griega y la imagen verbal de esa oración implica más bien, hermanos, que es un comparativo y no un superlativo. Es decir, que no está hablando que nosotros vamos a hacer mayores obras que una resurrección. ¿Qué más que una que Jesús camine sobre las aguas, que multiplique los panes y los peces y todo ese tipo de milagros? Cuando Jesús dice, y aún mayores hará, está hablando de la extensión, porque Jesús hizo esas obras dentro de Israel. Pero mayores está hablando que habrá una mayor extensión. ¿Por qué? Porque los que creen en Él se van a convertir en instrumentos del Señor. Entonces habrá un proceso de multiplicación. Ahora, ¿cree usted que no necesita nuestro país, nuestra nación, la manifestación del poder de Cristo? Claro, pero va a ser a través de ¿quiénes? De los que creen en Él. Hoy en día el gran problema, hermanos, que ha dañado tanto la iglesia es que no estamos creyendo en Cristo, sino creyendo que yo puedo hacer las cosas. Es un gravísimo problema. Estamos quitando el fundamento del evangelio. Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Recuerde, el nombre Jesucristo es un nombre compuesto que Jesús habla de su naturaleza humana y Cristo de su naturaleza divina. El fundamento es lo que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si nosotros tenemos esa confianza, entonces Dios se va a manifestar. Es, hermano, el humanismo que ha entrado, sustituyendo la confianza en Cristo y poniéndola en el hombre, de tal manera que ahora ya muchos no quieren oír el evangelio de Cristo, sino el evangelio según el humanismo. ¿Por qué? Cree en ti mismo. Tú puedes hacerlo. Mira, declara, tú puedes un creador. Dios está allá, pero tú eres un Dios con D minúscula. Eso es una aberración, es una mentira. Usted y yo somos ovejas de su prado. Él nos creó, nosotros no hemos creado a nosotros mismos. Entonces, la fe no está en nosotros. La fe debe estar en Cristo Jesús. Si tenemos fe en Cristo, le diremos entonces a ese sicómoro, desarráigate y echa y plántate en el mar. La iglesia tiene que volver a los fundamentos para que podamos realmente ver la manifestación de Dios, para que el mundo crea en el Señor. Pero no solamente en extensión, sino que Jesús hará trascender sus obras por su mediación. Por eso dice, porque yo voy al Padre. Lo cual implica que Jesús está vivo y Él es nuestro intercesor o sumo sacerdote. Dice que intercede por nosotros. Interceder, entre muchas cosas, implica que Él está pendiente de todo. Y Él, cuando escucha que alguien tiene fe y actúa en fe, entonces Él asiste a esa oración. Y entonces por eso tiene respuesta a la oración. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Por cuanto Él dice, y hará cosas mayores por cuanto yo voy al Padre. Es decir, habla de la mediación y habla de que Él va a intervenir en nuestra vida. Entonces, si nosotros vemos, hermano, el poder tener esa convicción, si tenemos una revelación y yo la acepto y sé que al aceptar esta verdad, entonces va a trascender, nos vamos a convertir en instrumentos poderosos en la mano de Dios y la extensión será maravillosa por cuanto Jesús es el mediador y está
intercediendo, está pendiente y Él va a ejecutar lo que Él ha determinado cuando nosotros invocamos su nombre. Entonces aquí viene la otra palabra que implica un acto de fe, la oración. Por eso que en el versículo 12, a manera de encerrar o concluir o materializar la cristología para llevarla a la parte práctica de nuestra vida, entonces Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará por cuanto voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hablemos entonces de la oración. Para poder comprender esta parte, veamos una ilustración de una tipología que encontramos en el Antiguo Testamento, y es la figura del incensario y del carbón del altar. En el tabernáculo había un mueble que se llamaba el altar del incienso. Era donde se ponía el incienso para poder elevarlo delante del Señor, que hablaba de la oración y también de la adoración. Pero Dios había puesto ciertas leyes muy específicas que el carbón donde tenía que traerse para ponerlo en el incensario, para quemar el incienso, tenía que ser del altar de bronce, es decir, donde era el lugar de los sacrificios. Y el altar de bronce habla del Calvario, habla de la muerte expiatoria de Cristo. Entonces, cuando Dios usa todas estas figuras, lo que está diciendo es para que la oración tenga fundamento y pueda ser aceptada delante de Dios, tiene que ser en base al sacrificio de Cristo el Señor. Pero hubo unos ministros de Dios que cambiaron la teología en su tiempo. Me estoy refiriendo a los hijos de Aarón. Estamos hablando de personas conocedoras, pero ahí cayeron en pecado de prevaricación. Ellos actuaron prácticamente en rebeldía a lo que Dios había establecido. Por eso que allá en Éxodo capítulo 30, en el versículo 9, dice la Escritura, y esto es importante porque algunos han cambiado la manera de orar y eso lo que está trayendo es sencillamente muerte espiritual. En Éxodo capítulo 30, versículo 9, vemos aquí esta prohibición. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. No ofreceréis sobre él incienso extraño, hablando del altar de bronce. Incienso extraño, ¿a qué se refiere? Lea conmigo lo que dice en Levíticos capítulo 10, versículo 1. Hablando de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Es decir, estos hombres tomaron un carbón no del altar de bronce, no sé de dónde lo agarraron, pero no era del altar de bronce que estaba hablando como una sombra de la muerte de Cristo o del sacrificio de Cristo. Entonces, a consecuencia de esto, ocurre lo siguiente, versículo 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Una persona que usa, oiga esto, otro nombre o confía en otra persona o confía en sus obras para que Dios supuestamente escuche su oración, eso es tomar fuego extraño. Si usted todavía está pidiéndole a Dios en nombre de un santo, eso es fuego extraño. Si usted pide en nombre de la Virgen María, eso es fuego extraño. Si usted está pidiéndole a Dios, Señor, contesta mi oración, o le dice a su papá o mamá que ya murió, mire papi, intercede por mí, ayúdame, eso es fuego extraño. Si usted todavía está en el caso, como el caso del fariseo, que confía en sus obras, que no es tan malo y que por ser mejor que otras personas, y por eso Dios tiene que contestarle, eso también es fuego extraño. Entonces, por eso la persona
no experimenta el toque que necesita, la respuesta. Y lo que ocurre es lo contrario. En lugar de traer vida, como sucede con los hijos de Aarón, caen en muerte, caen en una muerte espiritual, se hunden, se desesperan. Recuerdo, me encontré en Eurasia, no voy a mencionar el país específicamente, una persona pero muy religiosa dentro de toda esa cultura religiosa que hay en ese sector. Recuerdo, esta persona me dijo que ella había querido conocer a Dios y empezó a escalar las distintas, ramas dentro de su religión y trató de encontrar a Dios y llegó al último, llamémosle así, al último nivel, pero no encontró a Dios. Entonces dice que en una noche estaba totalmente desesperada, decepcionada, porque pensó que iba a encontrar a Dios, porque estaba, en otras palabras, ofreciendo fuego extraño. Y era una mujer de oración, pero no estaba haciéndolo conforme a la palabra. Entonces dice que en oración dice: Dios, si tú existes, revélate a mi vida. Estaba orando y orando, y en la oración tuvo una visión de Jesucristo. Y él le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ella, y el Señor le dijo: lee la palabra. Y empezó a leer la Biblia. Y claro, como consecuencia, se convirtió al Señor. Y me dice: ahora he encontrado lo que por años quise encontrar. Y ahora mi familia, todos conocemos a Cristo y podemos orar y podemos clamar y Dios nos responde y Dios está con nosotros. Entonces, ¿por qué? Sencillamente porque por cultura religiosa o por herencia familiar hemos recibido esos carbones, pero que no son el carbón establecido. Por eso Jesús comienza en este capítulo diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En otras palabras, creed en Dios Padre, pero en Dios Hijo, que se hizo hombre, y por medio de su muerte tenemos entonces la mediación, la expiación, y Él es nuestro representante, el que nos abrió el camino hacia el cielo, hacia la vida eterna. Si yo creo en Él, entonces, si yo incluyo esa fe para la oración, entonces la oración será acepta delante de los ojos del Señor. Ahora bien, si entiendo que esta es la base de la oración, así como si yo tengo incienso, pero no tengo carbón para quemarlo, no sube, no se quema y no sube el humo. De igual manera, si no tengo a Cristo, como dice la Biblia, como lo revela la palabra, como lo revela Él mismo, entonces la oración no sirve. Pero la oración tiene fundamento en la persona y en la obra de Cristo. Y eso, al creer en eso, en esa verdad, entonces la oración se convierte en una experiencia maravillosa. De tal manera que entonces el Señor dice: y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré. Hay respuesta, lo haré. O sea, Dios se va a manifestar. Pero no solo eso, sino que dice: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces me habla aquí que el propósito sublime de la respuesta a la oración no será que Dios me ayude en mi necesidad. Puede ser una enfermedad que necesito que Dios me sane, un problema financiero, un problema espiritual, un problema moral, un problema social de cualquier naturaleza. Entonces, sino que dice acá con mucha puntualidad, dice: y lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, que si Dios, yo tengo que entender esto, que cuando voy a orar, decirle: Señor, yo creo en tu persona, que tú eres Dios, tú tomaste forma humana, diste tu cuerpo en la cruz del Calvario, ahí llevaste mis maldiciones, llevaste mi pecado, la condenación, llevaste mis enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, Señor, pero te pido este milagro con este propósito, que se conozca que tú, mi Señor, tomaste forma humana y que por tu obra, Dios hecho carne en la cruz del Calvario, ahí encontré el perdón de pecados y la vida eterna. Así que quiero, en primer lugar, no te pido este milagro para que yo tenga salud. Te pido este milagro
para que el mundo conozca esta revelación de tu verdad. Amén. Como aquella mujer, vea, aquella mujer que tocó el borde del vestido del Señor quedó escondida. Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Como sucede hoy en día. Dios hace cosas, pero nosotros no entendemos que lo que Dios hace es para que el mundo conozca quién es Jesús. Entonces llama por segunda vez, ¿quién me ha tocado? Entonces de repente aparece esta mujer y le confiesa por qué causa le había tocado. Entonces a raíz de que ella confesó, digamos, su milagro, ¿quién fue glorificado? Jesús. Entonces la gente, oiga bien esto, la gente, dice la Biblia, le apretaba, pero la gente que le apretaba no recibía un milagro. ¿Por qué? Porque no tenían el carbón correcto, es decir, no tenían la fe. Nos damos cuenta que esa multitud que le apretaba no tenía la convicción quién era Jesús, pero esta mujer sí la tenía. Entonces cuando ella tocó con la fe correcta, que es el Cristo, el Mesías, que a través de su cuerpo, que él iba a llevar a la cruz del Calvario y que por su llaga ella sería sanada, estaba poniendo su fe en el futuro, entonces en ese instante fue sanada. Entonces esa fe trajo gloria a Jesús y la gente se maravillaba. ¿Por qué? Porque el milagro testificó de su divinidad, de Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿quiere usted que Dios le resuelva un problema matrimonial, un problema moral, un problema espiritual? ¿Quiere usted que Dios le corte con toda maldición? Que el Señor pueda arrancar toda adicción, que el Señor pueda, hermano, manifestarse en su, digamos, economía, que lo saque de una bancarrota, que lo saque de un problema serio, que usted no sabe cómo salir de eso. Oiga bien, no le esté pidiendo al Señor, Señor, sácame porque ya no quiero estar sufriendo. Mira cómo está sufriendo mi familia. Mire, Dios sabe todo eso. Como consecuencia, Dios lo va a hacer. Pero lo que tengo que estar claro es que Dios lo va a hacer con un milagro de mayor trascendencia. Es un milagro de carácter espiritual. Es que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Me entiende, hermano? Entonces, si yo pongo en perspectiva correcta la oración, Señor, te pido esto. Por ejemplo, el pan nuestro de cada día. Señor, sácame las deudas. Si tú dices en tu palabra que si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? O sea, Dios es tan bueno. Mire, además de libras tenemos, vi este saco. Ya no me cierra, hermano. Es una bendición. Siempre hay semita por ahí, entonces. Pero la provisión del pan, claro, tiene su efecto para quitarnos nuestra, digamos, ansiedad y cubrir la necesidad. Pero que Dios me provea pan significa que Dios va a ser glorificado. Si usted, por ejemplo, en su trabajo, usted tiene un problema serio aún con las leyes, no con las leyes, sino que tal vez con una trampa que le han puesto y han hecho ahí algo que es totalmente indebido, lo están acusando de algo que usted no tiene nada que ver. Usted dice, no sé cómo salir de esto, y usted está preocupado, Señor, sálvame, quítame esta ansiedad, esta angustia, mira a mi familia. Y usted empieza a decirse, Dios sabe eso, pero yo tengo que orientar bien la oración. Señor, sácame de este problema por una razón, que el mundo sepa que tú, mi Padre Celestial, y tú, mi Señor Jesucristo, Dios hecho carne, por medio de tu muerte, tú me has dado la libertad, la expiación, me has dado, Señor, el poder tener libertad, venir delante de tu presencia, y por tal razón que este milagro que tú hagas testifique a los demás que tú estás vivo, Señor, y que vienes por segunda vez. Entonces, si pongo en correcta perspectiva la oración, entonces Dios lo va a hacer, siempre y cuando lo que yo le estoy pidiendo sea conforme a su palabra. Entonces, el paso de fe en la oración eficaz tiene que ver entonces en primer lugar con el propósito espiritual que hemos hablado, que el Padre sea glorificado en el Hijo, es decir, que se entienda que Dios
hermano, tomó forma humana. Segundo, el otro paso importante es pedir por el derecho de la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere, entonces su testamento hizo que nosotros fuéramos herederos. Por eso la Escritura dice allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículo 18, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando Cristo muere, no solamente muere por nuestros pecados, nuestra condenación, por nuestras enfermedades, etcétera, sino que a raíz de la muerte hay una herencia. Si usted tiene una herencia que su padre le dejó y tiene una cuenta bancaria o tiene propiedades, lo que sea, pero si usted nunca echa mano de esa herencia, no la va a disfrutar. Entonces la oración se convierte digamos, es como ir al banco y retirar algo de esa herencia cuando yo lo estoy necesitando. Entonces, tenemos ahora una herencia y por tal razón yo tengo que aprovecharla ahora. Y porque esa herencia está viva, está actualizada, tengo que orar. Por eso que la Biblia nos dice también allá en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. De Él vamos a recibir la recompensa de la herencia. Ahora, ¿cómo la recibo? Bueno, de muchas formas, pero una de ellas es por la oración. Entonces, cuando estoy orando en el nombre de Jesús, cuando dice aquí, y todo lo que pides en mi nombre, entonces lo que estoy haciendo es echando mano de esa herencia, porque es prácticamente la oración en esa fe, es la parte legal que hace efectiva la oración y es la que me ofrece entonces el acceso a la presencia de Dios. Por eso que en Hebreos capítulo 10 versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, oiga, por medio de esa expiación, su muerte, para eso tuvo Dios haber tomado forma humana, para dar su sangre, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Es decir, a través de su encarnación, de su muerte en la cruz del Calvario, ahora tengo acceso. Entonces estamos hablando que hay acceso a Dios por ese velo que ha sido rasgado. Entonces por eso puedo orar y venir delante de Dios por medio de un sacrificio que Él hizo para que yo tenga hoy en día la disponibilidad de la herencia. Y entonces tengo que aceptar el derecho que Dios me ha otorgado por medio de la oración. Y dice el Señor en el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces estamos hablando que el aceptar este derecho es el poder legal o instrumento para hacer uso cuando haya necesidad. Todos sabemos que acerca de el poder que se le otorga a través de un notario a alguien para poder efectuar un trabajo en nombre de la empresa, en nombre de otra persona, etcétera. Entonces, cuando usted y yo entendemos que somos herederos, entonces Jesús, oiga esto, nos ha dado ese poder legal a través de su nombre. Pero su nombre implica el creer en toda la revelación de lo que dice este capítulo, que Él es igual al Padre, que es Dios hecho carne, que es el mediador, el único mediador, que Él es el precursor de la iglesia, que Él es Él viene por segunda vez. Entonces, si yo tengo esa fe, entonces a través de esa fe se convierte por medio de la oración en el instrumento, en ese poder legal para echar mano de la herencia. Pero por eso dice, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La oración tiene que ser hecha con humildad, porque la misma palabra que se traduce aquí de pedir, hermanos, implica, en aquel entonces se utilizaba con mayor frecuencia de una actitud de un suplicante,
de una petición de una persona inferior en posición a aquel a quien se le hace la petición. Pero hay personas hoy en día que vienen como reclamándole a Dios. ¿Y desde cuándo vamos a reclamar a Dios? Tengo que venir con humildad. Sí, soy heredero, pero no tengo que hacerlo como el hijo pródigo. Padre, dame mi herencia. No, decirle, Señor, gracias, tú has tenido tanta misericordia que yo estaba perdido y no merezco ser llamado tu hijo, pero me has hecho heredero. Ahora, en tu nombre, por tus méritos, te suplico, te pido que tú hagas, Señor, este milagro. Entonces, cuando hay humildad en la petición y se está apelando a la amplitud de la herencia, porque dice, y todo lo que pidiere, está hablando de la amplitud, todo lo que pidiere, pero por supuesto que está dentro de su voluntad, el Señor dice, yo lo haré. Ahora, esto se hace efectivo al pedir o invocar el nombre de Jesús. Cuando en la Biblia a alguien se le pone nombre, el nombre en la cultura hebrea tiene un significado que no tiene significado en otras culturas. Porque nosotros, por ejemplo, le ponemos nombre a nuestros hijos, nos pusieron un nombre a nosotros como un nombre propio. Pero en la cultura, y la cual también se refiere a Jesús, cuando nos pide que lo hagamos en su nombre, es porque cuando alguien, oiga esto, no tenía nombre, oiga hasta dónde llegaba el significado, era como que si alguien no existiese. Si no tenía nombre, no existe. O sea, esa persona no tiene no es parte de. De ahí que entonces, cuando alguien mencionaba el nombre de alguien, era porque estaba hablando de la esencia de la persona, de su representación. Entonces, cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, es una invocación en la cual yo estoy solicitando la presencia de una persona. ¿Y sabe cuál es esa persona? Jesús. Por eso cuando oramos por los enfermos, decimos, en el nombre de Jesús, estoy invocando. De hecho, la palabra en el hebreo también, invocar, significa convocar, llamar a una persona para que venga. Entonces, cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, entonces, ¿qué es lo que sucede? Como Cristo está vivo y Él es omnipresente, por eso dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y cuando usted dice en el nombre de Jesús, entonces su omnipresencia se hace realidad en ese momento. Y su omnipotencia cuando necesite un milagro. Pues su omnisciencia cuando necesite una palabra que Dios quiere darle. Cualquier cosa. Por eso dice la Biblia en Jeremías 33:3. Clama a mí. Eso significa invocar el nombre de Dios. Y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, hermano, cuando nosotros tenemos la revelación y la acepto, y esa revelación la hago parte de mi vida a través de la oración, entonces el Señor ha prometido, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y Él está aquí para hacer cosas maravillosas también. Por eso no podemos divorciar la cristología de la vida de la oración. Más bien, la cristología se hace realidad diariamente cuando oramos. Su ministerio, su vida, todo va a cambiar porque Jesús se va a manifestar. Un llamado para aquellos que creen que Dios los va a escuchar porque no son ladrones, porque no son adúlteros, porque no son publicanos, por muchas otras razones, o creen que todavía hay mediadores que los santos, personajes históricos, o las obras, creen que las obras son mediación para que Dios les responda. Quiero decirle, si usted ha hecho eso, la respuesta que usted necesita a la frustración que por qué Dios no le ha contestado, ahí está. Pero si usted quiere que tenga respuesta de Dios, quite todo eso y ponga su confianza únicamente en Jesús. Y Jesús hará el milagro. Pónganse en pie, por favor. Vamos en este momento a echar mano de la herencia que tenemos en Cristo. Yo no sé cuál es su necesidad, pero
Jesús las conoce. Ahora, entonces el Señor dice, el que cree en mí, ¿no? Si nosotros llegamos a creer en Él y pedimos en su nombre, Él lo hará. Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón. Ahí donde está, y a todos que me escuchan, donde quiera que se encuentren, pídale perdón a Dios por haber ofrecido incienso con fuego extraño, ocupando otros medios para que Dios le escuche. Y eso es un insulto a Cristo, porque le está diciendo, Jesús no es capaz, cuando Él es el único mediador. Por tal razón, pídale perdón a Dios por haber rechazado a Cristo. Dígale, Señor, perdóname porque todavía estoy orando en nombre de una persona que ha fallecido, en nombre de los santos, en nombre de la Virgen, en nombre de una religión, en nombre de mis obras, en nombre de mi supuesta moralidad y mi integridad, y que por ello tú me vas a responder. Pídale perdón a Dios por eso, porque Dios quiere responderle. Ahí donde está, dígale, Señor, perdóname, límpiame de todo esto, Señor. Yo no quiero más esto. Por eso he vivido con una tristeza. Siento que el cielo para mí es como de bronce. Señor Jesucristo, en este momento trae convicción de pecado. Señor, redarguye a cada uno. Trae ahora, Señor, esa linda revelación de lo que eres tú, Señor, para que podamos pedir delante de ti correctamente. Padre mío, en este momento entonces, al pedirte perdón y renunciamos, Señor, por la fe en tu obra en la cruz del Calvario, a todo error, a toda falsedad, te pedimos perdón, Señor, porque te hemos ofendido a ti. Y la incredulidad no atrae tu poder. Por tal razón, Señor, en este momento te pedimos que nos perdones. Ahora, mi hermana y hermano que ha pedido perdón, eche mano de su herencia. Ore en el nombre de Jesús. Y cuando usted pronuncia el nombre de Jesús, significa que Dios el Padre y Dios el Hijo, que el mediador, el que murió en la cruz del Calvario, es Dios hecho carne y que es uno con el Padre. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. Es nuestro precursor. Es todo para usted y para mí. Entonces, y es el que viene por segunda vez. Y es el que intercede por usted y por mí. Y hace efectivo la obra porque Él está vivo. Ahora, si usted cree en esa verdad, entonces, al pronunciar el nombre de Jesús, usted está fundamentando su oración en la verdad. Y entonces esa verdad es el carbón que va a encender la oración y subirá a la presencia de Dios, y Dios ha de responder. Entonces empiece por favor a orar ahora. Hable con el Señor, hable con Dios. Abre sus labios, abre sus labios. No es la oración del pastor la que le va a traer respuesta, es su oración, es el acto de fe suyo. Empiece a orar. Usted sabe cuál es su necesidad. Empiece a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos impulse, Señor, a creer. Dios mío, a creer profundamente en tu persona, Señor, y que te pido para gloria de tu nombre, que todo lo que se está pidiendo en este momento traiga en primer lugar gloria a tu nombre, Señor. Señor, sé que hay necesidades que tienen que ser, Señor, suplidas, pero eso queda en segundo, tercer lugar. Lo primero es que tú seas revelado, Señor, a través de tus obras. Que el mundo se vaya detrás de ti, Señor, por lo que tú hagas en mi hermana, en su sanidad, en su restauración matrimonial, en su restauración moral, Señor, en la liberación que tú hagas en su cuerpo, Señor, de todas obras del diablo, Señor. Cuando quites esa depresión profunda, cuando arranques, Señor, y domines y controles esos instintos que no puede controlar, Padre, cuando haya milagros y maravillas, cuando esa persona sea liberada de las fuerzas del diablo, Padre, así como el endemoniado de Gádara, oh Señor, ese milagro trajo gloria a tu nombre,
Señor, así también ahora, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que tú hagas, Señor, a través, Señor, de ese nombre, la vida de tu hija, de tu hijo, sea, mi Dios, tu nombre santificado. Libra, Señor, ahora mismo, Señor, Dios mío, de todo egoísmo. Perdónanos porque muchas veces nuestra oración ha estado enfocada en mi necesidad y no en la necesidad que tú seas glorificado, Señor. Padre mío, en este momento, que tu presencia, tu gloria descienda sobre tu iglesia, Señor, y que a lo largo de nuestra vida la oración sea, Señor, la delicia más hermosa, juntamente con la meditación de tu palabra, Señor. Porque el evangelio no consiste en palabras, pero que consiste en poder, en resultados. Y en el nombre de Jesús, los cuerpos enfermos ahora son sanos para la gloria de Cristo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo y entiendan las multitudes y las naciones que Jesús es Dios hecho carne, es el mediador entre Dios y los hombres. Por ello, Señor, te pedimos respuesta para estos cuerpos, respuesta para los problemas financieros, respuesta para los problemas espirituales y de cualquier otra naturaleza. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias, gracias. En Cristo lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios. Y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.